Mi invitado tiene ancestros vikingos. Él es un hombre de fuego. Él fue golpeado por lo que conocemos como el bautismo del amor y se convirtió en un cordero. Y él dice que cuando combinan el coraje de un león con el amor de un cordero, se convierten en asesinos de gigantes. ¿Están listos para volverse con los gigantes de su vida asesinos de gigantes? ¡Yo sí! Sé que es difícil de imaginarte, Leif, la forma en que eras. Eras un bautista noruego, callado. El otro día te hice una pregunta. Dije, has tenido muchas experiencias sobrenaturales. ¿Cuál es la experiencia más sobrenatural que tuviste? Tú no parpadeaste y dijiste, cuando estuve inmerso en el amor de Dios. Dime sobre eso. Sí, fue un bautismo de amor, es como lo llamo, donde el amor líquido entró en las grietas más profundas de mi vida y el amor perfecto de Dios se llevó el temor de todo mi ser. Siempre estuve motivado, pero era motivado por el temor. Era algo que tenía que hacer. Entonces comencé a recibir su amor y ser amor y dar amor. Y cuando fui, incluso al comenzar a viajar al Medio Oriente y diferentes lugares, descubrí que tengo autoridad sobre lo que amo. Amo genuinamente a esas personas. El mismo amor me conectaba con la gente y luego al siguiente momento Dios comenzó a sorprenderme con señales, maravillas y milagros. Daba tal apertura que si no tenía el amor y llegaba con miedo, es como un perro que se acerca. Él puede oler si tienes miedo. Así es como operaba antes porque había una raíz de miedo en mi vida y como resultado la reacción que tenía incluso de algunas comunidades musulmanas, pero desde que tengo el amor perfecto y comencé a amarlos con un amor perfecto, ese amor perfecto comenzó a cambiar la atmósfera y se llevó el miedo. Y no solo fue que yo cambié, la atmósfera a mi alrededor comenzó a cambiar. ¿Alcanzarías a tantos musulmanes en tantos lugares peligrosos del mundo si Dios no le hubiera enseñado? Y amo la forma en que dice esto. Él ahora tiene el corazón de un cordero, el corazón del amor de Dios y la autoridad del león. Y esa mezcla lo hace convertirse en un asesino de gigantes. Por mucho tiempo traté de aprender a ser un león. Salía y trataba de rugir, pero no salía del corazón del cordero. Y cuando el mismo corazón del cordero y Jesús es ambos, el cordero y el león, y cuando reconocí que eso es lo que el amor hizo, cuando tuve ese corazón de la forma en que él los veía, sentir lo que él sentía, entonces comencé a decir lo que él decía. Y cuando rugía, la gente comenzó a acercarse en vez de separarse porque salía del corazón del cordero. De pronto se comenzó a ver que había autoridad en ello. La atmósfera cambiaba porque la autoridad venía del amor y Dios es amor. Y cuando ese amor entra en su lugar porque Él ama a esa gente, los quiere libres, los quiere sanos y los quiere liberados. Y es cuando ese asesino de gigantes entra. ¿Quién es ese gigante que trata de venir contra esas personas? ¿Quién es ese gigante que ha lisiado a la gente con temor y esclaviza? Y es cuando viene la naturaleza del cordero porque reconoce y siente eso. Luego, la autoridad. Y sientes eso por dentro. Es hora de rugir, es hora de hacer la diferencia, es hora de hablarle al gigante en vez de sobre el gigante. Y te escuché hablando sobre, obviamente, tomas la historia de David y Goliat y la aplicas. ¿Cómo te mostró Dios que unieras todo esto? Sé que me dijiste que predicabas en una escuela de estudiantes sobre el espíritu. Comenzaron a preguntarte cómo podías ir a lugares tan oscuros donde la vida corre peligro para guiar a 1 millón de musulmanes a conocer al Mesías. Y comenzaste a enseñarles sobre David y Goliat. Sí, yo descubrí que esas personas realmente buscaban un encuentro. ¿Cuál fue ese encuentro? Y eso es muy importante. Pero luego, cuando vieron uno de mis videos, esos estudiantes comenzaron a decir, bien, ahora nos interesa porque todos enfrentamos gigantes. Necesitamos un avance en la vida, así que estamos interesados en cómo lo hiciste.
Y no entendía que solo era sabiduría. Y cuando comencé a decirles, lo primero que hice fue algo humorístico y comencé a describirlo. Yo me presenté y todos rieron. Pero entonces me di cuenta, ¿en qué área en tu vida es en la que no te presentas? Si no hubiera tomado el boleto de avión e ido a donde estaba la crisis, enfrentar al gigante, Nunca hubiera vencido al gigante. pero luego comencé a hablar prácticamente en sus vidas, ya fueran finanzas o adicción, pornografía, cosas con las que luchaban. ¿Cuál de esas áreas a las que no te presentaste? Y luego pasé a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente batalla que luchas? Que te presentarás para la batalla correcta y prácticamente solo comencé a hablar. Pero luego comencé a escuchar que era la enseñanza más transformadora de vidas que escucharon. Y pensé que muchos de mis pequeños mensajes donde tuvieron un encuentro y caían al suelo y tuvieron fuego, tuvieron un encuentro. ¿Eso sería lo más transformador? No. Dijeron, cuando en vez de verlo como un asesino de gigantes, cuando nos mostró cómo ser asesinos de gigantes y lidiar con los gigantes de nuestra vida, en la familia, en la comunidad, eso fue lo que nos cambió. Y ahora tenemos las herramientas diarias para poder despertar y enfrentar a nuestros gigantes. No solo enfrentarlos, sino asesinar a los gigantes. Y esa fue mi alegría, cuando comencé a oír las historias de otros asesinos de gigantes y sus gigantes siendo vencidos. Y los testimonios que eran compartidos. Eso me animó a escribir y decir, quiero que más gente experimente esto. ¿Sabes? Cuando dices, quiero ver a la gente como Jesús ve a la gente, yo te creo. Creo que tú haces eso. Pero tuviste un pequeño problema con un chico autista que atraía la atención hacia él. Y bueno, no intencionalmente, vamos, tú sabes, es una situación triste. Y tú tratabas de dar una charla a una gran congregación. ¿Qué pasó? Llevábamos en Bangkok solo 2 días y durante el mensaje y la adoración había lamentos y gritos durante el evento. Y para ser honesto contigo, sentí como si la paloma salía y entraban pájaros. Comencé a sentir irritación ¿Y sentiste que cosas caían sobre Sí, ti? No, así solo fue bromeo. como me sentía. Pero luego fue más como si él me dijera, cuando ves a ese chico y ves a esa madre, quiero que los veas como yo los veo. Y quiero que pienses sobre él como yo pienso. Y en medio de mi irritación, esa voz calmada y suave murmuró. Y al siguiente momento íbamos a orar, y todas esas personas se acercaron. Dije, yo sentí que el Espíritu Santo dijo, quiero que te sientes. Y me senté y comencé a sentir a esta madre llevar al chico a casa en la noche. Todos estos años el chico no podía hablarle a la madre. El chico viendo la cara de la madre y luego al siguiente momento comenzó a golpearla. Y esta cosa solo la capté y comencé a sentir. Primero todo lo que papá Dios siente, lo que le pasa a esta mujer y ese chico. Pero al siguiente momento comencé a sentir al chico y la frustración de no poder comunicarse y cosas horribles. Y me senté ahí. El chico comenzó a luchar contra el brazo de su mamá, esto enfrente de todos. Y comenzó a gatear sobre mi regazo. Y puso su pierna en mi Pero alrededor. ¿sabes qué? Yo realmente creo que el amor que sentías salió de ti como una flecha justo a él. Yo creo lo mismo. Y lo que pasó aún cuando veías al chico, porque cuando tuve ambos, el video y la fotografía, pero cuando el chico comienza, primero grita y golpea, pero luego comienza a cambiar, comenzó a verme a la cara. Esto fue delante de todos en el lugar. Y comienza a tocarme. Y comienza a verme y se queda ahí. Y esa noche, como lo decía, se sentó por 1 hora 40 minutos. Así que no hablamos de solo un momento corto, pero todo el semblante del chico cambió. Toda su naturaleza cambió. Y luego su cara cambió. Y podías verlo en su cara. Y ya después es cuando la madre volvió esa noche y es difícil para mí no llorar. Pero la mamá volvió y dijo, mi hijo comenzó a hablar. Y esa noche el chico comenzó a hablarle a su mamá por primera vez, viéndola a los ojos. Y ella tuvo un encuentro con el chico que tuvo un encuentro con Jesús y con el mismo amor de Jesús. Y solo comencé a decir, Liv, a veces eres como un león y quieres hablar con autoridad a esto, pero a veces necesitas ser un cordero y el poder del cordero. Al ser un amante incondicional, y solo comienzas a percibir lo que percibo y sentir lo que siento. Hay poder en el cordero, hay poder en la sangre del cordero. Y quiero que aprendas algo, Liv, cuándo ser un cordero y cuándo ser un león. Y eso es una clave para ser un asesino de gigantes. Solo es entender el mismo ritmo del cielo. Porque si no, a veces cuando rugimos, si no sale de la naturaleza del cordero, la misma compasión y el mismo amor que Dios tiene para esas personas heridas, lastimadas y destruidas por los gigantes, entonces no tienes la autoridad para ser asesino de gigantes. Pero bueno, ¿qué tan fácil, volviendo a ese chico, o como 99.9 de los maestros o evangelistas en América dirían, señora, ¿sacaría a su hijo de este auditorio, por favor? Y sonríen en vez de... Eso no es lo que Jesús habría hecho.
y ese chico no habría comenzado a hablar. Y como tú lo viste del modo en que Jesús lo vio, ¡Él sanó! Vamos. Muy bien. Ahora, tú hablaste sobre elegir la batalla correcta. ¿Cómo sabemos cuál es la batalla correcta? Creo que es muy importante para nosotros para qué fuimos llamados. Primero que nada, debemos saber quiénes somos, la identidad. Y lo segundo es para qué fuiste llamado. En mi caso, hay personas que me hacen toda clase de preguntas. ¿Qué sucede en el Medio Oriente? ¿O qué crees sobre esto y eso? A veces me alejo de esos temas porque están fuera del área que me fue asignada. En cuanto me muevo en esa dirección, me muevo lejos de mi unción. Ajá, y ¿sabes qué? Es como conmigo. Hay muchas cosas que puedo hacer, pero elegí mi camino entero. Para ser un especialista en lo que Dios me llamó a hacer. Y yo sé, Leif, nunca hubiera logrado lo que tengo si hubiera intentado hacer todo. Sí, y es como al mirarte, Sid, todos saben cuál es tu salsa especial, para qué fuiste llamado. Y sabemos que compartes la historia sobrenatural de quién es Jesús, y ambos, los judíos y creyentes de todos lados. Jesús es glorificado porque tú estás dentro de tu línea. Es lo mismo que hago en mi vida y trato de ayudar a otras personas en quién eres y para qué fuiste llamado, cuál es tu destino, porque a menudo el gran gigante, o donde la serpiente te mordió, es donde tienes la más grande autoridad. Y los gigantes seguidos separan entre tu identidad y tu destino. Y la clave es volver a la identidad. Este es quién eres, este es cómo te veo. Pero para hacer eso, debes saber quién es Dios para ti. Y luego, cuando lo ves, te ves a ti mismo y luego ves al gigante. Y ahora puedes hablarle al gigante en vez de sobre el gigante, porque tienes una claridad de la autoridad que viene de la identidad. Este es quien soy. Este es el que Dios me llamó para hacer. Y soy uno con Él. Estoy en pacto con un Dios que cumple el pacto. Y este gigante no es el problema. En realidad es una promesa para mí. Cuando me quedo dentro de mi línea y no me distraigo. Hay otra cosa de la que hablas. Si quieres volverte un asesino de gigantes, júntate con asesinos de gigantes. Sí, y creo que esa es otra cosa que se volvió tan importante para mí de reconocer. Incluso anoche cené con algunos de tus invitados que son muy proféticos y comencé a sentir que mi don profético se elevó. También uno de tus invitados que tiene sueños proféticos. Ahora comencé a soñar anoche, solo estando con otros asesinos de gigantes. Cuando estoy cerca de Heidi Baker, acabo de estar en Mozambique, la naturaleza del cordero en mí comenzó a estar alerta y quiero ir más abajo, solo quiero ir más profundo. Y veo a la gente desde una diferente perspectiva. Y cuando quiero ser un cordero, estoy alrededor de Heidi Baker. Si quiero crecer en mi unción de sanidad, estoy alrededor de asesinos de gigantes como Randy Clark, que ha enfrentado al gigante en el sentido de enfermedades y males una y otra vez. Así que la gente distinta alrededor de mi vida solo me promueve. Voy a ser yo mismo. Pero incluso al honrar los diferentes dones que están a mi alrededor en otros asesinos de gigantes, también descubro que tengo acceso a eso que honro. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que mucha gente quiere poder caminar en el delicado balance entre un cordero y un león, entre el amor y la autoridad. Y yo creo que pueden estar a tu alrededor al solo sentarse bajo tu enseñanza. Es la misma cosa. Es lo que sucede ahora. Y cuando volvamos, voy a pedir a Leif que ore por ti, por la unción del cordero. ¿Y qué hay del hecho de que cuando estás en una batalla con un gigante te agotas? Sí, creo que hay 4 cosas principales y puedes saber más acerca de eso en el libro, pero la fatiga, el enemigo trata de agotarnos, pues él continúa cazando una y otra vez. Y luego cuando la fatiga viene, también el miedo. Y ahora cuando el miedo llega... Ese es un gran gigante. Sí, es un gigante. Y lo siguiente que el enemigo hace, el fracaso. Sientes que fracasaste, que eres el único que está aquí. Y luego el abandono. Él te aísla. Y esa es la clase de estrategia del enemigo, quien viene a matar, robar y destruir. Te sientes ofendido por tus mejores amigos y entonces te aíslas. Sí. Él te aísla y por eso es tan importante a veces que entremos en el difícil trabajo del descanso. Y también ese descanso se vuelve tu arma de guerra. E incluso ahí la naturaleza... Bueno, guarda. Eso salió muy rápido. ¿Cómo es que entras en descanso? Entras en descanso es cuando tengo la tendencia de inclinarme adelante para pelear.
y me está agotando. ¿Cierto? Solo me inclino hacia atrás y encuentro descanso, porque cuando me vuelvo un punto de descanso, me vuelvo un punto de descanso donde la presencia de Dios puede descansar sobre mí. Y lo que eso hace, tanto te renueva como recarga. Llena a veces tus tanques emocionales, especialmente cuando tuviste una lucha por un largo tiempo. Pero la segunda cosa que es muy importante, hay un tiempo en mi vida y de seguro en tu vida en que no puedo ver. Hay un tiempo en mi vida en que no puedo ni oír la voz de Dios. Hay demasiado ruido alrededor. Tuve uno de esos incidentes no hace mucho. Pero también la clave, y tengo un capítulo para lidiar con piedras de recuerdos que el enemigo nunca puede llevarse. Y justo antes de venir a hablar contigo, vi la fotografía de cuando Randy Clark oró por mí. Vi uno de los más grandes milagros creativos que he visto, donde un hombre llevaba totalmente encorvado 17 años y Jesús lo enderezó. Tengo una bolsa llena de fotografías conmigo, solo piedras de recuerdos sobre lo que Dios hizo. Porque si quisiera al ver a algunas personas, y sé que hay gigantes que enfrentan, vuelvo a esas piedras de recuerdos y hablo sobre lo que Dios ha hecho. Y su lealtad, su bondad, su amabilidad en el pasado. Y cuando veo esas piedras de recuerdos, mi oído siempre vuelve. Y después de un tiempo, mi visión vuelve y luego veo de nuevo al mismo gigante, pero ahora no lo veo como un gran gigante, sino veo lo grande que es Dios. Y esta es otra clave que aprendí una y otra vez, porque en cuestión de momentos, el sol brilla y parece que todo es una promesa. Y luego la nube oscura viene y de pronto pierdes tu visión y estás perdiendo, como lo digo, tu oído. Y luego la fatiga, el miedo, el fracaso, el abandono llegan. En ese momento, para. Por ese momento, encuentra tus piedras de recuerdos. Este anillo es una joya de recuerdos del espíritu de adopción dado a mí sobrenaturalmente. Todo lo que tengo es una piedra de recuerdos sobre lo que Dios hizo. Y cuando comienzo a ensayar esa piedra de recuerdos, tu oído vuelve, tu visión vuelve. Y ahora al siguiente momento, como asesino de gigantes, no ves lo grande que es Goliat, sino ves lo grande que Dios es. Y en ese momento estás listo para seguir adelante. Pero no eres carne en llamas, eres aceite en llamas. Y lo que absolutamente me encanta, bueno, esto enloquecerá al diablo. Cada punto tuyo que tienes en tu nuevo libro va a enloquecer al diablo. Pero en particular, cada gigante que enfrentes y que venzas es un nuevo acceso, nuevo poder en tu andar con Dios. Eso enloquece al diablo. Lo hace. Bueno, la gente judía decimos meshuga. Ahora es muy claro. ¿Dónde he sido atacado más? Miedo. ¿Por qué? Por lo que recibo más, amor perfecto. Y lo opuesto al miedo es amor perfecto. Y de hecho es la clave para tu destino. Donde eres atacado, ahí es donde debes ser un asesino de gigantes. Así es. Y es lo que pasa cada vez que el miedo viene en mi contra. Me emociono porque me lleva a una promoción en el amor. Y el amor perfecto que recibo es con lo que tengo autoridad. Si el enemigo no me atacara en esa área, no tendría una promoción en esa área. Y cuando comienzas a ver eso, tened sumo gozo, incluso cuando las pruebas vengan contra ti. Porque tú reconoces que ese gigante aquí y ahora me llevará a otra promoción en mi vida. ¿Por qué David, en la historia de David y Goliat, no toma la armadura de Saúl? Porque David tenía que ser David. David tenía que ser original. Y esa es otra cosa en la que quiero animar a todos aquí. Sé tú. Y bendigo a todos a que seas tú, porque todos los demás ya están ocupados. Así que sé original. David tenía que ser David. Él tenía que ser un joven pastor. Tenía que ser un chico con el corazón que había sido abrumado por Dios. Pero cuando tomas la armadura de otro, termina siendo una copia y el gigante ganará. Y es automático que comienzas a ser tú y como Dios te ha creado con el don que Dios te dio. Y David tenía muy claro eso. Él tenía mucha confianza en un Dios que tenía confianza en que él sería el mismo. Es hora de orar. Solo quiero invitar ahora a cada uno a que nombre su gigante. Quiero que sean específicos. Si es salud, si son finanzas, si es su familia. Tal vez se siente miedo yendo al trabajo, tal vez en la comunidad, o incluso está abrumado por lo que sucede en el mundo. Quiero que nombren su gigante en ese mismo momento. Y yo voy a impartir la misma naturaleza del Cordero, el mismo amor de Dios. Primero que nada, para que se lleve el miedo de su vida. Y Padre, vengo a ti en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por ser el mayor asesino de gigantes. Gracias porque tú
Tú viniste a darnos vida y vida más abundante. Y ahora le hablo al Goliat que trata de venir a asesinar, robar y destruir. Gracias. En ese mismo momento, levántense y brillen, asesinos de gigantes, porque su luz ha llegado. Es momento de presentarte y recibir el mismo amor de Papá Dios. Sé que crees en Él, pues Él cree en ti. Y solo imparto en este mismo momento la naturaleza del cordero, pero también la autoridad del león. Parto la valentía Que es necesaria para ver a Dios, para poder verte y ver al gigante y ver en este mismo momento y estar animado, porque se trata del siguiente escalón hacia tu siguiente milagro. Así que felicidades, tu promoción ha sido confirmada. Preséntate con el amor de Dios. Sé tú y te bendigo para que seas tú al continuar compartiendo tu jornada, al asesinar gigantes a diario, en el nombre de Jesús, amén. Fuiste Amén. llamado para ser una voz para Dios, no un eco. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Ahora, muchos entendemos por qué en la primera venida de Jesús el diablo trató de matar al pueblo judío, porque él no quería que Jesús viniera. Sin embargo, ¿por qué el diablo aún intenta matar al pueblo judío? ¿Por qué lo ha hecho por 2000 años? ¿Qué sabe el diablo que desafortunadamente no muchos cristianos entienden? Mi amigo Jonathan Bernis. Jonathan y yo nos conocimos. Creo que te conocí cuando apenas eras adolescente y teníamos tanto en común. Ambos judíos, ambos llegamos al Señor sobrenaturalmente y ambos con pasión por decir a nuestro pueblo sobre el Mesías, y solíamos reunirnos a orar. Pero Jonathan comenzó a hacer algo que estaba fuera de mi paradigma, fuera de mi entendimiento. Orábamos en lenguas, eso lo entendía. Pero luego él comenzó a orar como con dolores de parto. ¿Cómo comenzaste con esto? Bueno, Sid, me tomó por sorpresa. No sabía qué era en ese tiempo, pero Dios me preparaba para ministrar en la antigua Unión Soviética. Son los gemidos indecibles de los que leemos en Romanos, el capítulo 8, y a lo que tú entras, y tuve el privilegio de entrar con Jonathan como su invitado. Yo creo que fue el ministerio judío más significativo en 2000 años en la antigua Unión Soviética. Fue un momento increíble en la historia, y creo que sucedieran. Yo no lo entendía con mi mente natural. Y es bueno, Sid, porque no quieres que tu mente se interponga. Si tú conocieras los hoteles en los que me hospedó cuando fui a la antigua Unión Soviética... ¿Sabes, Sid? Valió la pena, en serio. Hubo un precio que pagar. Quiero recordarte el primer servicio en que Jonathan y yo estuvimos. Jonathan no tenía idea si alguien se presentaría y yo, por supuesto, no sabía. El auditorio estaba lleno con personas judías no salvas. Llegó el llamado al altar y Jonathan y yo vimos algo que nunca habíamos visto antes. ¿Qué viste tú? Este lugar tenía 4,000 personas, más de 4,000 personas. Y vimos personas apresurándose hacia el altar. Para conocer al Mesías. Sí, hubo una pelea por las Biblias y sí, a golpes, peleando por Biblias. Bueno, te diré que esos gemidos que Jonathan hizo en el Espíritu y que yo hice en el Espíritu, que oramos en lenguas, pusieron el cimiento para uno de los movimientos de Dios más grandes entre el pueblo judío en 2000 años. Y luego, como que disminuyó por unos años. Y Jonathan me dijo que los gemidos han vuelto. Seguro que sí. Y el Señor en realidad me avisó de nuevo a pasar tiempos extensos en ayuno y oración. Eso me dice que algo tan grande, creo más grande, está a punto de pasar. Estamos por ver el más grande derramamiento sobre Israel. Y por cierto, ¿quién es Israel? Muchas personas están confundidas con eso. Es una buena pregunta y creo que hay un malentendido. Cuando los cristianos oyen Israel, piensan en un pequeño pedazo de tierra en el Medio Oriente del tamaño de Nueva Jersey.
Pero de hecho, bíblicamente, Israel son las personas que Dios ha preservado soberanamente en contra de todo pronóstico y esfuerzos para destruirlos. En Jeremías 31 dice, mientras el sol brille por el día y la luna y las estrellas por la noche, esto es Él, declara la preservación sobrenatural de los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Y Sid, Dios nos esparció en las más recónditas partes de la tierra. Y Sid, quiero decirte que la razón por la que Dios me quiere aquí hablando de esto hoy es porque cada creyente, cada persona viendo que conoce al Señor, es llamada a un destino sobrenatural. En tiempo sobrenatural, este es el más grande momento en la historia para estar vivo. Y no quiero que nadie se quede afuera. Dios no quiere que nadie se quede afuera. Muy bien, pues esto obliga a la pregunta. Todos saben por qué el diablo trató de matar a los bebés judíos hace 2000 años. Porque quería evitar que el Mesías viniera. Pero ahora él está aquí. Entonces, ¿por qué Dios sigue interesado por el pueblo judío, por la nación Israel? ¿Por qué ahora? Entendemos por qué, sabemos por qué era muy importante en la primera venida del Mesías. Cierto. Pero ¿por qué ahora? Es una gran pregunta y en realidad es uno de los temas incluidos en mi libro, Abriendo los misterios proféticos de Israel, que el pueblo judío son el punto central del plan de Dios de redención. Jesús vino a través del pueblo judío. El destino de Dios para el pueblo judío era bendecir a cada hogar, bendecir a cada individuo. Y por eso Abraham fue bendecido. La más grande bendición a través del pueblo judío es el Mesías. Pero el pueblo judío juega un rol en su regreso, tal como jugaron un rol en su primera venida. Y Satanás sabe algo que muchos cristianos no. Y es el rol que el pueblo judío debe tomar en el regreso del Mesías, y el plan del enemigo es para Israel, destruir Israel, y evitar que el Mesías regrese y el plan de Dios de redención para la tierra entera no llegue a pasar, porque el final máximo es la destrucción del mismo Satanás. Voy a decirte algo. Yo sé por qué este dolor de parto comenzó. Porque hay un reciente sondeo que cambia todo el paradigma de alcanzar al pueblo judío con el Evangelio. Un sondeo hecho por el equipo Barna Survey, de que el 21% de los millennials judíos de Norteamérica creen en la deidad de Jesús. Y sí, muchas personas dicen, ¡qué maravilloso! Sí y no. Sí, es maravilloso. Pero no conocen a Jesús, no tienen un conocimiento experiencial con Él. Es por eso que creé un folleto. Y este folleto se llama Debe haber algo más. Y enviaré esto. Tenemos una lista de correos de 720,000 millennials judíos. Enviaremos esto a esos millennials judíos como parte del Proyecto 77. Y voy a decirte algo. Estos millennials judíos cambiarán al mundo. Pero agradezco tanto que en los Estados Unidos de América, el presidente Trump acaba de hacer algo que ha sacudido el reino de Satanás y la oscuridad. Y bueno, por eso es que hay tanta basura en su contra. Él acaba de decir que reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel y pronto pondremos la embajada ahí. Jonathan, ¿por qué es la restauración de Jerusalén tan importante en estos últimos días? Bueno, esa es una buena pregunta. Jerusalén, Sid, es el punto clave, es el objetivo. Jesús murió en Jerusalén. Jesús no volverá a Nueva York o a Roma, Él volverá a Jerusalén. Y su regreso a Jerusalén, un Jerusalén que está de nuevo en las manos del pueblo judío, estas son palabras de Jesús Yeshua mismo. No me verán de nuevo hablando sobre Jerusalén hasta que digan bendito es el que viene en el nombre del Señor. También nos dice en Lucas 21:24 que Jerusalén será hollada por los gentiles, por las naciones, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa palabra hasta es muy profética, es un misterio profético. Hay un tiempo establecido.
Jesús dice, cuando Jerusalén vuelva a las manos del pueblo judío. Y es un tiempo profético. Cuando eso suceda, señalará una transición a un enfoque en el pueblo judío. Y su cercano regreso pasó en el 67. El reloj se apresura cuando ves a Jerusalén como una nación judía de nuevo. 2:12, Sid. Eso pasó en 1967. Y es cuando el pueblo judío comenzó a entrar en la fe en grandes números. Eso fue cuando todo cambió. Y ahora nos alineamos con eso cuando Estados Unidos reconoce finalmente a Jerusalén como capital de Israel. Lo que tú dices es que esto no solo es un buen movimiento diplomático del presidente Trump. Esto es literalmente una profecía bíblica cumplida. No sé si el presidente Trump lo consideró de las Escrituras, pero Dios lo usó cuando tomó la decisión de no retrasar una decisión que se tomó en 1995 por el Congreso. No firmaré esta orden en curso para retrasarla. Y él estaba alineando a América con Génesis 12. Bendeciré a quienes bendigan a mi pueblo. Espero una bendición sin precedentes para América como resultado de esto. Espero ver prosperidad y, aún más importante, viene un avivamiento. Es lo primero. Y la segunda cosa es paz. El proceso de la paz tiene que ser construido en la verdad y no creo que haya otro plan de paz que funcione lejos del príncipe de la paz. Pero finalmente esto es la verdad. Nos alineamos con la verdad, que Jerusalén siempre ha sido y permanece como la capital de Israel, y Jesús reinará físicamente desde Jerusalén. Debido a que Israel es tan importante, hay demasiados malentendidos sobre Israel. Por ejemplo, conozco muchos cristianos que literalmente sienten que estamos bajo el nuevo pacto y la iglesia reemplaza a Israel. Dame una razón de por qué esto no es verdad. El hecho es que el pueblo judío está volviendo a la fe en grandes números. El hecho es que Israel fue restaurado como nación, que Jerusalén está de nuevo bajo control judío. Todas estas cosas fueron profetizadas en las profecías judías miles de años atrás. Todas están pasando. Y aquí hay otra cosa, Sid. Si Dios llegó al punto donde dijo, he terminado con Israel, entonces, ¿cómo pueden los cristianos confiar en que no llegue al punto de decir, terminé con la iglesia? O terminé contigo porque pecas mucho. No. Confiamos en un Dios fiel porque ha demostrado su fidelidad a las personas a través de la historia que no han sido fieles. A ese Dios servimos. Pues me recuerda a la historia del hijo pródigo. Yo veo al hermano mayor como un tipo de la iglesia gentil y al hermano joven es un tipo del pueblo judío. Y el pueblo judío no ha merecido por 2000 años porque son como el hijo pródigo. Y el hijo mayor ha arado en el campo por 2000 años. Y entonces hay una gran celebración porque el hijo judío vuelve a casa. Y el hermano mayor está muy molesto por eso. Y el padre le dice al hermano mayor, hijo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Entiendes? Todo eso es un equipo. Se llama la nueva humanidad, el hombre nuevo, los dos trabajando juntos para expandir el reino del Padre. Y es lo que les voy a pedir ahora. Tenemos el Proyecto 77. ¿Por qué? Porque hay un nuevo sondeo de Barna que revela millennials judíos en Norteamérica que no los detiene nada para aceptar a Jesús. 21%. Dicen que creen en la deidad de Jesús, pero nadie les dice cómo tener conocimiento experiencial con Jesús. Quiero enviar un libro. Tenemos los correos de 720,000 millennials. Quiero enviarles esto a todos. Yo quiero tener una página web para responder sus preguntas. Yo quiero ser parte de esto y te voy a enviar 7 nombres de millennials judíos por quienes orar. Y Jonathan, tú y yo sabemos que cuando oras por la salvación de Israel... Estamos de regreso a su programa. Es Sobrenatural. La pregunta que muchos hacen, Jonathan, ¿sí? ¿Por qué a los creyentes les debe importar Israel? ¿Por qué? Sí, pues es una nación más
Eso es lo que muchos dicen. Cierto, pero no es lo que la Biblia dice. Son dos razones. Una, la deuda de responsabilidad. Cuando nos damos cuenta que la salvación de las naciones, la salvación de todos los que nos ven, es el resultado de la obediencia de los primeros creyentes judíos que llevaron el Evangelio alrededor del mundo, incluyendo el apóstol Pablo, que era un rabino judío. Pero el otro es el futuro. 4 palabras, Sid. Vida desde la muerte. Pablo dice, si su exclusión brindó tu salvación, ¿qué pasará cuando ellos vuelvan? Por cierto, él habla de la responsabilidad de cada cristiano, de provocar al pueblo judío celos, porque la exclusión, la salvación llegó a ti a través de ellos, con la responsabilidad de provocarles celos. Así que la más grande bendición que pueden darle a una persona judía, por supuesto, es el Evangelio, orar por ellos, proclamar, compartir tu fe con ellos y llevarlos al reino de Dios. Y luego Pablo dice, vida desde la muerte. El resultado de su regreso brindará vida desde la muerte. Así que si quieres que tu familia se salve, si quieres que tu ciudad sea salvada, si quieres a tu nación salvada, si quieres ver al mundo salvado, es el regreso del pueblo judío el catalizador que liberará ese avivamiento. Y esa es la palabra que también oigo, catalizador. Hay un catalizador en los últimos días. Hubo una chispa en la primera venida del Mesías y hubo salvación a través del judío. Y yo creo que antes de que el Mesías regrese, habrá un gran avivamiento en Israel. Habrá personas judías que serán encendidas con el fuego de Dios. De hecho, ¿qué dice Joel sobre eso? Bueno, Joel habla sobre este día final y sí, no creo que sea lejos en el futuro. Ya comenzó y tengo muchas historias sobre personas judías en la tierra de Israel, rabinos ultraortodoxos siendo salvados. Tengo grandes historias sobre judíos que están esparcidos en otras naciones. Vimos un increíble avivamiento en Rusia. Es parte del avivamiento de los últimos días que crece, habrá este aumento y cada creyente es llamado a ser parte de ello. De eso está hablando Joel, del derramamiento del Espíritu en los últimos días. Va a opacar a todos los avivamientos que se han visto en la historia, incluyendo Pentecostés, y seremos parte de ellos. Esta es la presencia de Dios en gran manera sobre lo que hablamos, porque esto está tan cerca del corazón de Dios en este momento que lo entiendas. Por eso tenemos el Proyecto 77. Por eso enviamos libros al pueblo judío, que está en Norteamérica, la antigua soviética. Cerca de 3 millones hemos enviado y ahora la enviamos bajo el Proyecto 77 a millennials, porque por primera vez hay un segmento de la sociedad judía que está abierta al Evangelio. El último sondeo Barna dijo que el 21% de millennials judíos ya creen en la deidad de Jesús. Y, bueno, Jonathan, esta oración ferviente abrió uno de los más grandes ministerios que conozco para alcanzar al pueblo judío. También ha alcanzado a miles de personas judías en los últimos años. Cuando volvamos, ¿podrías orar una oración de impartición? Porque sé que cuando él ora, las personas comienzan a moverse en esta forma de oración. Va a cambiar tu vida. Volveremos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Cuando te envuelves en la profunda intercesión de dolores de parto, das a luz a algo en tu vida. Yo vi a Jonathan dar a luz al más grande misterio en 2000 años en la antigua Unión Soviética. Y él dijo que estos dolores han vuelto en él muy fuerte. Él está por dar a luz a algo nuevo. Yo quiero dar a luz a algo nuevo y yo quiero que tú des a luz a algo nuevo. ¿Te interesa? De acuerdo, Jonathan. ¿Podrías orar corporativamente para aquellos que nos ven en casa y los de la audiencia para moverse en intercesión ferviente? Y quiero que ores algo que es más importante incluso en este momento. Y que es más importante para Dios, y es que todos los que nos ven tengan el corazón del pueblo judío. Y tú. Y hay una unción que Dios quiere impartir a tu vida.
para ponerte en un nuevo lugar. Hay una brecha. Sabemos de Ezequiel que debe ser llenada por su pueblo, que se parará en la brecha y todo cambia cuando eso pasa. Recíbelo. En el nombre de Yeshua imparto una unción fresca para interceder en lo profundo, ir a lo profundo. En el nombre de Yeshua, en nombre de Jesús, imparto esa unción, imparto ese dolor profundo, esa súplica, esa oración profunda que nos pone en un lugar de milagros creativos, en un lugar de dar luz. Eso que deseas hacer, Señor, trayendo a lo natural eso que ya existe en el mundo, invisible. Lo imparto sobre todos los que nos ven, lo imparto sobre esta audiencia. En el nombre de Yeshua, responde al llamado, responde al llamado, responde al llamado. Aquellos que van a orar por Israel, aquellos que van a orar para que Jerusalén sea reconocida en la tierra. Coloca centinelas en las paredes que no te darán descanso hasta que hagas que Jerusalén sea reconocida en toda la tierra. Imparto la unción sobre la televisión, en el estudio, en el nombre de Yeshua. Responde al llamado desde el interior, Señor, profundo en las cosas de Dios. Recibe la hora, es un nuevo día, es un nuevo comienzo, es una unción fresca que Dios imparte desde el cielo a la tierra, a su pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo que sientes es el Espíritu.